Os damos de nuevo la bienvenida a la prueba de tendencias personales. En esta ocasión os traemos hasta esta pantalla para enseñaros cómo haríamos una interpretación de resultados. Primero de todo, si queremos destacaros la importancia de utilizar esta prueba en los colegios, ya que nos aporta información de cómo estos niños se desenvuelven en su vida diaria. Nos define una serie de rasgos de personalidad que los denominamos tendencias, ya que aún no está consolidada, que son los que van a definir y ayudarnos a entender cómo se mueven estos niños en el mundo y en su entorno, como es el colegio en el que pasan muchas horas del día. Bien, evaluamos muchas tendencias, como podéis ver, tendencias generales, que son indicadores compuestos, que los obtenemos a partir del cruce y ponderación de tendencias específicas, y luego, como veis aquí, tenemos diversidad de tendencias a evaluar. Como hacemos siempre en toda interpretación, nos venimos en primer lugar al dashboard de resultados y nos dirigimos al grupo que queremos analizar. En este caso, en nuestro colegio demo, nos vamos a dirigir al grupo de primero de bachillerato. Aquí es interesante en el dashboard de resultados ver cuáles son las tendencias más predominantes, porque nos dan información de cómo se desenvuelve la clase y luego también podremos ir viendo cómo podremos ajustar metodologías que sean más eficientes para captar mejor la atención y la motivación de nuestros alumnos. Luego también nos da muchas pistas a la hora de desarrollar tutorías, qué tipo de aspectos debemos reforzar a nivel personal, o bien también en temas de convivencia, ver cuáles son los potenciales líderes, si estos líderes son más agresivos, menos agresivos, si son más asertivos, por el contrario, si tienen una mayor confianza en sí mismos o menos. Entonces, a nivel grupal tenemos el dashboard de resultados para poder analizar toda esta información. Veamos rápidamente cada uno de ellos. ¿Qué significan? El primero nos hace referencia al bullying, o pondría más hincapié en la tendencia a la agresividad. La tendencia a la agresividad por sí misma no es mala. Lo que es malo es la forma en la que lo utilice y el número de veces en la que lo utilice, ¿no? Si forma parte de mi manera de relacionarme y es lo único que contemplo en mi repertorio de respuestas o no, o es algo adaptativo ante determinadas situaciones. Esa tendencia a la agresividad bien utilizada nos puede permitir la autodeterminación, poner límites. Sin embargo, mal utilizada, por ejemplo en un entorno escolar, sería cuando nos podríamos encontrar con posibilidad de situaciones de acoso escolar o bullying. El siguiente punto que evaluamos es el nivel de intimidación-victimización. Podemos hablar de sumisión ante determinados perfiles o tipos de respuesta más conflictivas, ¿no? Ocurre muchas veces que nos encontramos bullying alto e intimidación, victimización alto. Esto es perfectamente correcto y posible, y ahí estaríamos hablando de una personalidad más enriquecida, es decir, que en mi repertorio de respuestas cuento con ambas y ambas las puedo utilizar en muchas situaciones. Ante situaciones de mayor autoridad o en determinados contextos en los que considero que debo callarme o utilizar otro tipo de respuestas de mayor aceptación, las utilizo, pero en otras ocasiones considero que es más oportuno utilizar una respuesta mucho más contundente, ¿no? Y poner un límite de una manera muchísimo más firme. Entonces ahí lo que nos estaría indicando es que cuento en mi repertorio con estas dos tendencias muy elevadas. ¿El problema cuándo ocurriría? Cuando en el bullying o tendencia a la agresividad el indicador es muy alto y sin embargo muy bajo, extremadamente bajo, en el nivel de intimidación-victimización. ¿Esto qué estaría significando? En ese caso solamente estaría contando con respuestas muy limitadas, muy agresivas, y podríamos ahí sí que tener un potencial acosador escolar. Es una palabra que tenemos que tener mucho cuidado cuando la utilizamos, pero sí que vamos viendo que cuando coinciden determinadas tendencias juntas debemos estar en alerta.
Bien, veamos la siguiente, la tendencia al liderazgo. Está lo interesante, la tendencia al liderazgo es algo positivo, cómo se cruza con el resto de aspectos para ver si esa tendencia al liderazgo es positiva, se hace de una manera natural o es de una manera mucho más impositiva. La siguiente nos habla del nivel de confianza, nivel de seguridad hacia uno mismo. Podríamos estar hablando de autoestima, autoconcepto, cómo me percibo, qué seguridad veo en mí mismo. La siguiente tendencia que evaluamos es el ritmo de vida, rápido o lento. Es rápido en personas más impulsivas, que se adaptan con mucha facilidad, y lento en personas más reflexivas, que meditan más, que son capaces de analizar más las situaciones. Es cierto que estas personas tienen más dificultad para adaptarse porque tienen ese ritmo de vida lento y necesitan pues, un margen de tiempo para reflexionar y hacerse con los cambios. Como veis, una tendencia no es positiva en sí misma, sino hay que ver, cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades. En el informe os planteamos tanto las fortalezas como las debilidades, así como sugerencias de mejora para cada una de ellas. La situación ideal, iréis viendo, que son las personalidades más ricas, las que cuentan o bien con distintas polaridades o si no se sitúan en puntuaciones intermedias donde tienen un poco de todos los aspectos de esas polaridades y que en función de la situación pueden utilizar un repertorio de respuestas u otro. Bien, continuamos. La siguiente es la emotividad. Podríamos hablar de reactividad emocional. Reactividad emocional alta serían las personas mucho más explosivas, más expresivas a nivel emocional, que sienten y muestran con mucha intensidad todas las emociones, y en su nivel bajo estaríamos hablando de personas más planas emocionalmente, que sienten con mucha menos intensidad cualquier situación a nivel emocional. La siguiente es el enfoque intelectual, que hablamos del enfoque intelectual idealista o realista. El idealista es mucho más imaginativo, es capaz de pensar más allá, a veces se puede perder en esa imaginación, y el realista vive mucho más con el presente. Sus tomas de decisiones son enfocadas siempre hacia el presente, qué es lo que tengo y con qué herramientas cuento. Esa sería la diferencia entre cada una de ellas. La tendencia social, estaríamos hablando de un perfil con preferencia a una situación más colectiva o más individualista. Trabajar en grupo, realizar actividades en grupo o preferencia por actividades de manera más individual. Contar conmigo mismo para yo saber y poder controlar bien mis tiempos, mis tareas y qué es lo que voy a hacer. La siguiente sería el nivel de autonomía. Dependencia o independencia. Cuando son más pequeños, dependencia en ese apoyo de terceros para hacer las cosas, esa necesidad de ayuda, y cuando van siendo más mayores solemos ver la dependencia en la necesidad de aprobación de los demás. Necesito que los demás me aprueben para saber si lo que estoy haciendo es válido o no, incluso para saber si yo estoy haciendo bien las cosas y si yo valgo en ocasiones la pena, llevado en su límite más extremo. Necesito que los demás me valoren para yo valorarme a mí mismo. Soy muy dependiente del criterio de los demás. Sin embargo, las personas más autosuficientes, ellas mismas se regulan tanto en los elogios y son capaces de medir de manera y evaluar de manera independiente con sus propios criterios. La siguiente tendencia que evaluamos es la aversión, nivel de introversión y extraversión. Introversión son personas que viven más hacia adentro en sus propios pensamientos, comparten menos. En su extremo más marcado serían personas que se relacionan con más dificultades, más tímidas y que tienden hacia el aislamiento, y en su extremo superior nos encontraríamos con personas muy extrovertidas, muy abiertas, que cuentan todas las cosas que les pasan, expresan todas sus preocupaciones y comparten, que se encuentran mejor en entornos sociales y en grupos. La siguiente tendencia que evaluamos es el consciente de adversidad
o tolerancia al esfuerzo. ¿Cómo soy capaz de reponerme a los fracasos? Si ante un fracaso me crezco, intento seguir luchando para superarlo, o por el contrario, me rindo y abandono la tarea. La siguiente tendencia que tenemos es la visión informativa. En un extremo tendríamos la analítica y en el otro extremo tenemos la sintética. La analítica, nos encontramos con personas que quieren profundizar mucho más en la información que se les da, conocer el detalle, conocer el origen, las consecuencias, las causas. Sin embargo, las personas con tendencia más sintética quieren acabar antes, conseguir una visión global donde puedan captar la idea relevante y obviar los detalles. En la siguiente nos encontraríamos polaridad, que en el informe lo encontraréis como asertividad, y nos encontraríamos en un extremo la dominancia y en el otro extremo nos encontraríamos la aceptación o sumisión. En la dominancia nos encontraríamos ese perfil más de líder y en la sumisión nos encontraríamos, o aceptación, nos encontraríamos personas que les cuesta más defenderse a sí mismos y tienden a ser arrastradas por el grupo. Y por último nos encontramos el ambiente interior, donde nos encontramos los dos extremos, relajación y tensión. Y estaríamos hablando de la capacidad de tolerar el estrés de una persona. Si enseguida vive las situaciones como un elemento o un desencadenante de tensión, de angustia y de agobio, o por el contrario, tiene un nivel basal más bajo que le permite afrontar las tareas o situaciones de estrés desde una mayor serenidad. Bien, estando aquí y ahora que conocemos bien todos los conceptos sobre los que vamos a trabajar, iríamos viendo cuáles son las tendencias que aparecen con predominancia del verde y con predominancia del rojo. También tenemos que ver en qué extremo, qué significa alto y qué significa bajo, ¿vale? Y eso lo veríamos entrando, perdonadme, por ejemplo, vamos aquí a algún alumno, Alejandro. La mejor manera de ver a un alumno de manera independiente junto con los profesores es entrar en el resumen solo docentes, igual que hacíamos en la prueba de estilos de aprendizaje, para ver las polaridades. Bien, aquí tendremos la referencia de cuáles son en qué lugar están los niveles altos y los bajos. ¿Qué significa alto? Ritmo de vida rápido, emotividad intensa, enfoque idealista abstracto, tendencia colectiva, autosuficiencia, extroversión, nivel de proactividad bajo, alta tolerancia al esfuerzo y a la frustración, visión sintética, dominancia y tensión. Bien, volvamos de nuevo al dashboard de resultados. Y ahora que conocemos qué significarían los verdes, tenéis la referencia, iríamos viendo que aquí tendencia a la agresividad no hay mucha. No tenemos alumnos con gran tendencia a la agresividad. Acordaros que nos llamaría la atención donde la tendencia a la agresividad es alta, intimidación, victimización baja. Y tenemos los dos polos opuestos. En ningún caso ocurre esta situación. Como veis, si se repite, que aparece alto nivel de tendencia a la agresividad y alta intimidación a la victimización. Esto estaría equilibrando, con lo cual no nos preocuparía esta tendencia en ningún caso. Líderes, nos encontramos con 3 líderes, Alejandro, Daniel y Daniel Romero. Y veamos, dentro del resto de tendencias específicas, nos encontraríamos que nos llamaría la atención el enfoque, que vemos una tendencia alta, y quizás aquí en versión, la intraversión. Tenemos una clase con tendencia a
no expresar y no comunicarse. Aquí sería interesante analizar cómo se lleva a este grupo. Probablemente no sea un grupo muy disruptivo, pero habrá que ver qué tal se sienten ellos y generar en tutorías espacios de comunicación y de expresión. Veamos cómo tienen la confianza. La confianza es media, no es excesivamente alta. Ritmo de vida tampoco es muy alto, vemos valores predominantemente medios y bajos, son alumnos más reflexivos. En emotividad tampoco, teniendo en cuenta que primero bachillerato ya son bien adolescentes, la reactividad emocional no es demasiado alta. La tendencia social está bastante equilibrada, vemos algunos alumnos en el sentido que tenemos un grupo de alumnos mucho más sociales y otro grupo mucho más individualistas. Esto sería interesante cruzar un poco estos resultados con nuestra observación, incluso con la prueba del socioemociograma. En cuanto a autonomía, pues es un grupo muy heterogéneo. Podríamos ir detectando esas polaridades, los alumnos menos autónomos, y tenerlo en cuenta. Cociente de adversidad, tenemos una clase bastante resistente a los errores. Visión informativa, bastante analíticos. Y aquí, en polaridad, tenemos algún alumno más sumiso, pero puntuaciones bastante heterogéneas. Y en cuanto al ambiente interior, bueno, no es una clase que se pronuncie demasiado hacia ninguno de los dos polos. Bien, así es como analizaríamos una clase en su conjunto. Vayamos a ver un alumno en concreto. Por ejemplo, Daniel, que es el mismo en el que entrábamos antes. Y entraríamos a analizar cada uno de estos aspectos y explicar detenidamente lo que significa cada uno de ellos. Para cualquier duda, lo mejor es que entréis dentro de la pestaña y veáis la propia explicación de lo que significa que este alumno haya tenido una puntuación alta y que veáis qué tipo de sugerencias metodológicas podemos aportar al centro sobre cada una de estas tendencias. Hasta aquí sería una interpretación de resultados sobre la prueba de tendencias personales. Esperamos que os haya sido de interés. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en comunicarlo. Hasta el próximo vídeo.